Hola, buenos días. Soy Francisco Rabadán Pérez, doctor en Estadística e Investigación Operativa y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Estoy dando la clase de Estadística 2 en el grado de ECO en Fuenlabrada. Y debido al COVID-19 estamos dando las clases a través de YouTube. Vamos a ver el tema 5, estimación por intervalos. Aquí tenemos el esquema del tema, ¿no? Primero vamos a hacer una breve introducción. Luego vamos a ver un punto 2 que vamos a ver solamente de forma teórica, que es métodos de construcción de intervalos de confianza, el de la cantidad pivotal, el método general y el intervalo de confianza de longitud mínima. Veremos por qué es importante ese intervalo en particular. Y a partir de ahí ya veremos casos más habituales, de los cuales haremos ejercicios, intervalos de confianza en poblaciones normales, cuando mu intervalo de confianza para la esperanza cuando la varianza poblacional es conocida, intervalo de confianza para la esperanza cuando la varianza poblacional es desconocida e intervalos de confianza para la propia varianza. Luego vamos a ver intervalos de confianza en poblaciones no normales. Vamos a ver cómo resolvemos el problema, ¿no? Vamos a ver el caso general y luego vamos a ver qué ocurre en los intervalos de confianza cuando contamos con muestras grandes, para un parámetro genérico θ o para la proporción poblacional pi. Y por último, vamos a ver qué tamaño de la muestra necesitamos para poder construir esos intervalos de confianza con el nivel de confianza que precisamos. Entonces, para determinar n, si quiero estimar la esperanza siendo conocida la varianza poblacional, y para determinar n o tamaño muestral, para estimar la esperanza siendo desconocida la varianza poblacional. Bueno, aquí lo que quiero que veáis es un ejemplo que he extraído de la dirección que podéis ver aquí abajo en la diapositiva. Esto es un ejemplo de estimación puntual del número pi, ¿no? Entonces pi se calcula como 4 veces la proporción que hay entre los puntos que caen dentro del círculo respecto a los puntos que caen dentro del cuadrado, ¿no? Entonces esa proporción debería ser 3,14, etcétera, como todos conocéis el número pi. Vamos a ir observando que a medida que vamos ejecutando y vamos aumentando el tamaño muestral, a medida que vamos aumentando ese tamaño, pues observamos cómo va variando la estimación del número pi. Bueno, ¿cuál es el problema al que nos enfrentamos? En la estimación puntual del tema 3 no sabemos si el estimador del parámetro poblacional está próximo al parámetro poblacional, dada nuestra muestra x. Entonces la pregunta es ¿cuánto nos equivocamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Pues lo resolvemos construyendo un intervalo con un límite inferior que vamos a denotar con θ con una rayita abajo y un límite superior que vamos a denotar con θ con una rayita arriba. Entonces, ¿qué vamos a pedirle a este intervalo? Le vamos a pedir que la probabilidad de que el intervalo contenga al parámetro sea igual a 1 menos alfa o nivel de confianza, ¿no? Vamos a ver esto un poquito más despacio. Primero, lo que es aleatorio no es el parámetro, lo que es aleatorio son los extremos del intervalo, ¿vale? Entonces, esta aleatoriedad viene causada porque depende de la muestra x que haya surgido en nuestro muestreo aleatorio simple de tamaño n. Y por tanto, como decía, los extremos del intervalo son variables aleatorias que dependen del resultado del más. Y el parámetro no es variable aleatoria, por tanto, 1 menos alfa o nivel de confianza va a ser la probabilidad de que el intervalo de confianza incluya al parámetro. No podemos decir que sea la probabilidad de que el parámetro pertenezca al intervalo de confianza, porque el parámetro no es variable aleatoria. De igual manera, alfa o nivel de significación es la probabilidad de que el intervalo de confianza no incluya al parámetro. Bueno, voy a leeros literalmente a don Javier Martín Pliego. Como sabéis, la referencia al manual está al final de las diapositivas, siempre lo cito al final, en bibliografía. En este caso, tal y como él lo dice, yo no lo puedo decir mejor, así que voy a proceder a leerlo, ¿no? Seleccionada una muestra X, la probabilidad de que el parámetro θ esté incluido en el intervalo es 1 o 0, dependiendo de que el parámetro θ esté o no esté entre los dos números en que se convierten el límite inferior y el límite superior al particularizarlos para la muestra x concreta. En esta situación no se puede hablar de probabilidad del intervalo al nivel 1 menos alfa, sino de confianza, puesto que una vez extraída la muestra x,
la probabilidad será 1 o 0 y no la inicial 1 menos alfa, que se transforma en confianza. Bueno, ¿qué nos quiere decir aquí don Javier? Pues lo que nos quiere decir es que antes de haber realizado el muestreo aleatorio simple, estos extremos del intervalo se comportan como variables aleatorias. Pero una vez que ya he realizado el muestreo aleatorio simple y estos extremos han tomado un valor concreto, hemos pasado de esta distribución continua de probabilidad a una distribución dicotómica, en la cual pueden pasar dos cosas. Una, que el intervalo de confianza contenga el parámetro poblacional, o que el parámetro no pertenezca a este intervalo de confianza. Entonces se ha dicotomizado el fenómeno y estaríamos ante una binomial. Por tanto, este nivel de confianza 0,90 ya no es una probabilidad. Entonces, el nivel de confianza es una medida de la certidumbre que tenemos de que el parámetro poblacional sea contenido por el intervalo de confianza. En algunos casos específicos puede interesar construir intervalos de confianza unilaterales. Otra visión de intervalo unilateral u otra probabilidad posible, lo que pasa es que no sería estrictamente un intervalo, sería calcular la probabilidad de que entre menos un determinado valor e infinito estuviera el parámetro poblacional. Y este otro extremo, esta otra situación sería calcular la probabilidad de que entre menos infinito y un punto estuviera el parámetro poblacional, ¿no? Entonces vamos a considerar un intervalo de confianza unilateral cuando realmente fijamos solamente uno de los extremos del intervalo. Bueno, vamos a ver, decía que en el apartado 2 vamos a ver conceptos fundamentalmente teóricos. No vamos a hacer ejercicios de esta parte, pero sí nos importa la aportación teórica de este apartado. Entonces empezamos, dice Martín Pliego, sea una muestra obtenida por muestreo aleatorio simple de tamaño n, extraída de una población psi con función de probabilidad x teta, donde teta pertenece al espacio paramétrico, siendo el espacio paramétrico parte de la recta real. Entonces, entendemos por pivote o cantidad pivotal un estadístico que depende del parámetro poblacional teta, cuya distribución de probabilidad no depende del parámetro. En el estadístico, el parámetro es un valor fijo. Entonces, un ejemplo de pivote es este que tenemos aquí, ¿no? Tenemos una población psi que se distribuye como una normal mu sigma y sabemos que x con raya se distribuye como una normal mu sigma partido por raíz de n. Entonces el pivote será la media aritmética tipificada, es decir, x con raya menos mu partido por sigma. Como la población es normal, la media aritmética tipificada se va a comportar también como una normal, con lo cual aclaramos en una distribución normal 0,1. Dice Martín Pliego, teorema, si la cantidad pivotal del estadístico es función monótona de teta, es posible determinar un intervalo de confianza para el parámetro teta. En efecto, para un nivel de confianza 1 menos alfa, se pueden elegir un par de valores K1 y K2 pertenecientes al campo de variación del estimador, tales que la probabilidad de que el estimador o pivote esté entre el valor K1 y K2 es igual a 1 menos alfa, para todo parámetro perteneciente al espacio paramétrico. Entonces, si el estadístico que utilizamos como pivote es función monótona en el parámetro, se puede resolver el sistema de ecuaciones siguiente, obteniéndose los límites inferior y superior al despejar teta, con lo que el intervalo buscado acaba siendo el que habíamos definido al principio. Entonces, como os comento por aquí, la resolución a través del sistema de ecuaciones suele ser compleja. Y podéis ver el ejemplo en Martín Pliego en la página 134 y 136. Y por eso se propone el método que describimos a continuación. Incluso avanzamos más allá a situaciones más habituales y más resolutivas. Segundo, el método general de construcción del intervalo de confianza. Lo primero que hacemos es prescindir de la exigencia de que la distribución de probabilidad del pivote dependa del parámetro. Esa separación que habíamos hecho en el apartado anterior, vamos a prescindir de esa restricción y vamos a permitir que haya una relación entre el parámetro y el estimador a nivel funcional. Entonces, ¿cuál es el método? ¿Qué metodología utilizamos? Pues sea una población psi con una función de probabilidad, en este caso continua, ¿vale? X teta, en la que queremos construir un intervalo de confianza bilateral para el parámetro teta. Lo primero que hacemos es elegir un estimador del parámetro, cuya función de probabilidad es g
función del estimador o pivote y del parámetro. Después vamos a establecer un nivel de confianza que decidimos nosotros, gamma igual a 1 menos alfa. Y con esto se determinan los extremos de un intervalo k1 y k2, de tal forma que cumplan que la probabilidad de que el estimador esté entre k1 y k2 sea igual a 1 menos alfa. Y finalmente integramos entre los límites del intervalo k1 y k2 la función que relaciona el estimador o pivote con el parámetro y lo igualamos al nivel de confianza. Si observáis, esta metodología nos permitiría calcular intervalos de confianza no simétricos. Es decir, al elegir yo K1 y al elegir K2, yo puedo elegir intervalos de confianza no simétricos. Entonces, una vez que ya he establecido que el alfa, nivel de significación o probabilidad de que el intervalo de confianza no tenga el parámetro es igual a alfa sub 1 más alfa sub 2, es decir, este área más este área, construyo este sistema de ecuaciones, ¿no? Desde K1 hasta infinito, que correspondería a todo el área que deja a la derecha K1, desde menos infinito hasta K2, que sería todo el área que está entre menos infinito y K2, ¿vale? Y obtengo un sistema de ecuaciones que voy a denominar de ecuaciones integrales. De tal forma que al final de este sistema de ecuaciones obtendré una solución K1 que será un valor teórico del estimador o pivote y K2 que será otro valor del estimador o pivote, ¿no? Y la solución al sistema anterior nos da los extremos del intervalo de confianza. Dice, si la población es discreta, si estamos en una población discreta, de tal forma que ahora lo que tenemos es una función de cuantía, no siempre será posible obtener un nivel de confianza exactamente igual a 1 menos alfa y deberemos seleccionar uno aproximado. Como recordáis de cuando hemos estudiado en la estadística 1 las distribuciones discretas, como tenemos probabilidad en el punto, esas probabilidades van pegando saltos en la función de distribución y a lo mejor no hay un punto exactamente que me permita acumular una probabilidad, por ejemplo, de 0,90, ¿no? A lo mejor tengo que quedarme un poco antes en una probabilidad de 0,75 o tengo que pasarme un poco más a una probabilidad de 0,95. Entonces esas limitaciones hacen que mi nivel de confianza sea algo que yo tengo que elegir en función del comportamiento de la variable aleatoria discreta. Bueno, esto sí que es importante, ¿no? El problema que nos planteamos es que podemos obtener un número infinito de intervalos de confianza que verifiquen un nivel de confianza 1 menos alfa. Pues los valores que cumplen alfa igual a alfa más 1 más alfa sub 2 son infinitos. Esto de forma gráfica, voy a ir hacia atrás, hacia esta diapositiva. Si os dais cuenta, yo puedo variar k sub 1, moverlo hacia la izquierda, y si muevo k sub 1 a la izquierda y 1 menos alfa permanece constante, es condición necesaria que k2 se mueva, ¿no? Entonces, a medida que yo voy moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha los extremos del intervalo, puedo tener infinitos intervalos de confianza que van a tener todos ellos un nivel de confianza 1 menos alfa. 1 menos alfa habitualmente suele ser 0,90, 0,95, 0,99, ¿vale? Pero que tenemos que tener en cuenta que puede haber infinitos intervalos. Entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, de todos los infinitos intervalos que hay, ¿cuál es el óptimo? ¿Cuál es el más preciso? ¿Cuál es el mejor? Bueno, pues de todos, el que es preferible es el de amplitud mínima, porque cuanta menor distancia haya entre los extremos del intervalo de confianza, más preciso voy a ser, ¿no? Un ejemplo, si yo dijera el salario esperado va a estar entre 600 y 900 euros con un nivel de confianza del 95%, es más preciso que si yo digo que el salario esperado va a estar entre 700 y 1200 euros con un nivel de confianza del 95%. Cuanto mayor sea la amplitud del intervalo, menos preciso voy a ser. Entonces la solución la obtenemos por el método de optimización de los multiplicadores de Lagrange, ¿no? Entonces minimizamos la distancia que hay entre los extremos del intervalo sujeto a la restricción de que la probabilidad de que el intervalo de confianza contenga el parámetro sea igual al nivel de confianza. Pero ocurre que no siempre es posible, sobre todo en distribuciones asimétricas. Entonces aplicamos un convenio, y el convenio es simetría en probabilidad, es decir, que alfa 1, que sería la probabilidad antes de que aparezca el intervalo de confianza,
sea igual a alfa 2, que es la probabilidad que aparece después del intervalo de confianza, y todo esto sea igual a alfa medio. La segunda solución, si no hemos conseguido el intervalo simétrico en la metodología anterior, en vez de minimizar la distancia entre los extremos del intervalo o minimizar la amplitud del intervalo, lo que hacemos es minimizar la esperanza de esa distancia o minimizar la esperanza de la amplitud, ¿no? También en este caso sujeto a que la probabilidad de que el intervalo de confianza contenga el parámetro sea igual a 1 menos alfa. Pero esto tampoco se resuelve todos los casos, y cuando esto ocurre aplicamos el convenio, ¿no? Que alfa 1 igual a alfa 2 igual a alfa medio, que coincide en muchas ocasiones con el intervalo de longitud mínima, sobre todo en distribuciones simétricas. Bueno, y ahora ya si entramos en una parte del temario que vamos a hacer ejercicios y que realmente es importante de cara a la evaluación y de cara a vuestro futuro profesional, ¿no? Cuando sabemos que la población es normal, el método se simplifica muchísimo y es relativamente sencillo encontrar pivotes. Se analizan los casos con una o dos muestras aleatorias simples y se estiman los intervalos de confianza para mu y para sigma. ¿Cuál es el procedimiento que seguimos? Primero seleccionamos el pivote, es decir, ese estadístico estimador del parámetro que puede tener relación con los parámetros de la población. Es decir, os recuerdo que esa restricción que aparecía al principio nos hemos librado de ella muy rápidamente. Ahora permitimos que haya una relación entre el parámetro y el estimador. Después vemos cómo se distribuye el pivote, ¿no? Es decir, qué función de probabilidad explica el estimador. Por las propiedades de la normal, este pivote tendrá una distribución de probabilidad conocida, aunque desconozcamos sus parámetros, ¿vale? Y por último, construiremos el intervalo de confianza. Los extremos k1 y k2 serán valores de la variable aleatoria con la que se relaciona el pivote, ya sea la z, la t de Student, la f de Fisher-Snedeker o cualquier otra distribución. Y por último, operamos con las relaciones que hay entre el pivote y los extremos del intervalo hasta dejar en el centro de la inecuación al parámetro poblacional. Bueno, luego entonces vamos a ver el primer caso, a ver si, porque ya veréis que a partir de ahora siempre es igual. La primera etapa es seleccionar el pivote, ¿no? En este caso quiero construir un intervalo de confianza para la esperanza, siendo la variable aleatoria poblacional una normal mu sigma y de varianza conocida, donde realizo un más de tamaño n. Bueno, como pivote, como estimador de la esperanza poblacional, voy a utilizar x con raya, y entonces el pivote va a ser x con raya tipificada, con lo cual, como sabemos que la población es normal, la variable aleatoria tipificada x con raya se va a distribuir como una z o una normal 0,1. Después vamos a ver cómo se distribuye el pivote. De la expresión anterior vemos que x con raya es una normal mu sigma partido por raíz de n. Y tercero, el intervalo de confianza teórico K1 y K2 para un nivel de confianza 1 menos alfa. Entonces, bueno, aquí gráficamente lo que veríamos, esta es una distribución, una z, esta es una normal 0,1. Yo puedo encontrar dos valores que generen un intervalo simétrico de tal forma que aquí dentro haya un nivel de confianza 1 menos alfa. Entonces, por ejemplo, si el nivel de confianza fuera de un 95%, en una distribución normal 0,1, esto valdría 1,96, con lo cual z de alfa medio sería 1,96. Si lo miráis en tablas, para localizar ese 1,96, tendría que decir que cuál es el valor de la z en la función de distribución que me deja a la izquierda 1 menos alfa más alfa medios. En el caso que os acabo de decir de 0,95, 0,95 más 0,025, ¿no? O sea, 0,975. Bueno, seguimos avanzando. Yo sé que una vez ya obtenido estos valores en la z, yo sé que la probabilidad de que z esté contenida entre estos dos valores, que sería toda este área, es igual a la probabilidad de estos mismos valores, y sustituyo z por el pivote que hemos utilizado, x con raya menos mu partido por sigma partido por raíz de n. Y una vez que ya tengo este intervalo, mi objetivo último es que en el centro de la inecuación quede el parámetro poblacional. Bueno, pues empezamos a arreglarlo. Vamos a empezar multiplicando todo por sigma partido por raíz de n, que aparece aquí dividiendo. Si multiplico todo por sigma partido por raíz de n, consigo de momento que en el centro me aparezca x con raya menos mu.
Ahora me sigue sobrando x con raya, con lo cual resto absolutamente a todo x con raya. Y ahora me queda menos mu en el centro con valor negativo. ¿Cómo soluciono el problema? Soluciono el problema multiplicando por menos 1. Y al multiplicar por menos 1, lo que observamos es que esta parte de la inecuación pasa aquí delante y esta parte de la inecuación pasa aquí detrás, ¿no? De tal forma que el extremo inferior va a ser x con raya menos la z de alfa medios, sigma partido por raíz de n, menor o igual que mu, menor o igual que x con raya, más la z de alfa medios por sigma partido por raíz de n. Notar que esta cantidad es inferior a esta de aquí, ¿vale? Y esto finalmente va a ser igual a ese nivel de confianza 1 menos alfa. Con lo cual hemos pasado de una campana de Gauss de esperanza 0, desviación típica 1, a una campana de Gauss que tiene de eje el pivote x con raya y que tiene una amplitud de intervalo de 2 veces z de alfa medio sigma partido por raíz de n. La distancia que hay entre este extremo y este extremo son 2 veces la z de alfa medios por sigma partido por raíz de n. Vamos a ver un ejemplo, el ejemplo 4 de Martín Pliego, ¿no? De una población normal mu3, con lo cual ya nos están diciendo que la varianza es conocida, se extrae una muestra aleatoria simple de tamaño 25, siendo la suma de todos los valores x sub is igual a 60. Vale. Determínese el intervalo de confianza del 95% para la media de la población. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor del pivote para esta muestra. Entonces lo que tenemos es la suma de todos los x sub is partido por un tamaño muestral 25, tenemos que nuestra media aritmética muestral es 2,4. Y por otra parte sabemos que en una distribución normal 0,1 vamos a buscar un valor de k y menos k que genera un intervalo simétrico dejando una probabilidad del 95%. Y finalmente el intervalo de confianza del 95% para la media mu resulta que va a ser x con raya menos el valor probabilístico que hemos obtenido por la desviación típica partido por la raíz del tamaño muestral. Y finalmente solucionamos todo esto y nos queda que el intervalo de confianza asociado al 95% es 1,2224 3,576. Este ejercicio lo podéis ver en la página 144 de Martín Pliego. Bueno, ahora estoy en el caso en que quiero un intervalo de confianza para la esperanza, pero sin embargo la población es normal mu sigma con sigma desconocida, lo cual suele ser absolutamente habitual, es decir, este caso es bastante realista. Entonces seleccionamos el pivote. El pivote va a ser la relación que vimos en el tema 1 que hay entre la media aritmética y la t de n menos 1 grados de libertad, ¿no? De tal forma que yo puedo escribir x con raya menos mu partido por la raíz cuadrada de la varianza muestral partido por n menos 1 es igual a una t de n menos 1 grados de libertad. Bueno, ¿cómo se distribuye el pivote? Bueno, pues x con raya va a ser igual a mu más la t de n menos 1, que es variable aleatoria, por la raíz cuadrada de la varianza muestral partido por n menos 1. Bien. Y buscamos en la t de student el valor k1 y k2 que generan un intervalo simétrico donde hay un nivel de confianza 1 menos alfa. Escribiríamos aquí el valor del k1, aquí el valor del k2, dentro dejamos la variable aleatoria t de n menos 1 y sustituimos por el pivote, ¿no? Al sustituir por el pivote, nuestro objetivo, igual que antes, es dejar dentro a la esperanza. Con lo cual primero multiplicamos todo por la raíz cuadrada de la varianza muestral partido por n menos 1. Después observamos que nos queda aquí en el centro x con raya menos mu, queremos dejar en el centro a mu, con lo cual a todo le restamos x con raya. Y finalmente, para poder convertir menos mu en un valor positivo, multiplico por menos 1. Al multiplicar por menos 1 me cambia el orden de la inecuación, de tal forma que todo este miembro multiplicado por menos 1 va a pasar a este lado. Con lo cual menos x con raya se convierte en x con raya y más t de alfa medios en menos t de alfa medios, menor o igual que mu, menor o igual que x con raya más t de alfa medios por la raíz cuadrada de la varianza muestral partido por n menos 1. Y todo esto es igual a 0,95. Y ya habríamos resuelto el problema porque de todo esto tenemos información. Vamos a ver un ejercicio, en este caso en una población normal mu sigma. Como nos dicen sigma, ya nos están diciendo que la varianza es desconocida.
donde se desconoce el parámetro sigma, desviación típica poblacional, se obtiene una muestra aleatoria simple de tamaño 10 en la que se ve que el sumatorio de los x sub i es igual a 41 y el sumatorio de x sub i al cuadrado de 229. Entonces nos piden halle el intervalo de confianza al 90% para la media poblacional. Bueno, pues para poder aplicar la expresión anterior necesito el valor de la media aritmética muestral y necesito la varianza muestral. Y dado que en una distribución t de n-1, t de 9, el intervalo del 90% se obtiene para un valor de t tal que t es 1,8331, resulta que el valor de la t de 9 que genera ese intervalo simétrico que nos deja una probabilidad del 90% aquí dentro, ese valor es 1,8331. Sustituimos en la fórmula anterior y tenemos que el intervalo de confianza es 4,1, que es media aritmética, menos 1,8331, que es el valor de la t, por la raíz cuadrada de la varianza muestral partido por el tamaño 10 menos 1. Y finalmente acabamos con que el intervalo de confianza es 2,592, 5,608. De igual manera vemos que aquí tenemos una distribución t de student y acabamos pasando a una distribución parecida a la t, porque es una combinación lineal de la t, donde el eje fundamental es el estimador x con raya y luego la amplitud del intervalo va a ser 2 veces la t de alfa medios por la raíz cuadrada de s cuadrado de n-1. Vamos a ver cómo lo hacemos si quiero un intervalo confianza para la varianza si la población es normal mu sigma. Bueno, pues entonces recurrimos al lema de Fisher-Cochran y nuestro pivote va a ser ns cuadrado, o si queréis tamaño muestral por varianza muestral partido por varianza poblacional es igual a un h cuadrado de n-1 grados de libertad. ¿Cómo se distribuye el pivote? Bueno, pues ese cuadrado va a ser igual a sigma cuadrado partido por n por la h cuadrado de n-1 grados de libertad. Bueno, aquí tenemos la primera novedad, es que en un h cuadrado no podemos encontrar un intervalo simétrico, porque la h cuadrado no es simétrica. Entonces recurrimos al convenio que hablábamos antes de dejar en probabilidad la mitad de la probabilidad del error a este lado y la otra mitad del error a este lado. Con lo cual, si trabajamos a un nivel de confianza del 90%, aquí quedaría un 5 y aquí quedaría otro 5. Si trabajáramos a un nivel de confianza del 95%, aquí quedaría un 2,5 y aquí quedaría un 2,5%, ¿no? Entonces yo sí puedo encontrar en la chi cuadrado de n-1 grados de libertad esos valores que me dejarían a la izquierda alfa medios y me dejarían a la derecha alfa medios, ¿vale? Estos valores serían K1 y se quedarían K2. Aquí estaría la variable aleatoria chi cuadrado de n-1 y ahora lo que hago es sustituir esta variable aleatoria por el pivote, de tal forma que ahora tengo ns cuadrado partido por sigma cuadrado. Como el parámetro poblacional es la varianza poblacional, me interesa que en el centro de la inecuación quede sigma cuadrado. Bueno, pues lo primero que hago es dividir todo por n partido por s cuadrado, de tal forma que ya me queda aquí en el centro la inversa de la varianza poblacional. Pero sin embargo, yo lo que quiero es la varianza poblacional y no la inversa. Entonces lo que hago es elevar todo a menos 1, de tal forma que ahora este miembro de la inecuación va a pasar a este lado y este miembro de la inecuación va a pasar a este. De igual forma que un tercio es inferior a un medio, 3 es mayor que 2. Es un poco el razonamiento que genera esta transformación. Y finalmente, este intervalo tiene una probabilidad de contener a la varianza poblacional de 1 menos alfa. Vamos a ver. Sí, una cosa más. Como bien sabemos, del tema 1 hay una correspondencia entre la varianza muestral y la cuasivarianza muestral, ¿no? Porque la cuasivarianza es la misma fórmula que la de la varianza muestral, pero en vez de dividir por n, dividimos por n-1. Entonces se verifica que n por la varianza muestral es igual a n por n-1 por la cuasivarianza muestral. Entonces yo también puedo construir el intervalo de confianza utilizando la cuasivarianza y esta expresión de aquí. Bueno, este es un script que os dejo en R para que calculéis intervalos de confianza en la chi cuadrado. También podéis hacerlo de forma análoga para una t de student, para una normal o para lo que queráis. Entonces, como tenéis las diapositivas, podéis modificar todos estos parámetros y calcular los intervalos de confianza que deseéis. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Con la misma información muestral del ejemplo anterior,
determínese el intervalo de confianza al 80% para la varianza sigma cuadrado de una población normal. Los valores K1 y K2, extremos del intervalo, correspondientes a una distribución chi cuadrado de n-1. En este caso una chi cuadrado de 9 se obtienen sabiendo que la probabilidad de que la chi cuadrado de 9 sea mayor que K sub 1 es del 90%, con lo cual lo que estaríamos diciendo es la probabilidad o área de que la chi cuadrado sea mayor que el valor K sub 1 es 90%, y aquí estamos diciendo que la probabilidad de que la chi cuadrado de 9 sea mayor que K2 es del 10%. Obtenemos un K1 de 4,168 y un K2 de 14,684 en tablas, ¿no? Y finalmente construimos el intervalo. Entonces tenemos tamaño muestral multiplicado por varianza muestral dividido por el valor K2 14,684 y finalmente el intervalo de confianza va a ser 4,147 14,611. Bueno, y ahora también importante y también muy práctico, ¿no?, de cara al mundo real. En este caso estamos en una población que no es normal, estamos ante un caso general. Conocemos la función probabilística que relaciona la muestra con el parámetro. Y recurrimos a lo que hemos explicado en el 5.2, que ya advertimos que solamente utilizábamos conceptos teóricos, ¿vale? Pero sí hemos visto que el intervalo simétrico es el óptimo por el método de optimización de los multiplicadores de Lagrange. Hemos visto que va a existir en la recta real dos puntos en los cuales vamos a poder construir el intervalo de confianza. Y entonces, vamos a ver, si no conocemos esa función de probabilidad, tenemos que recurrir necesariamente a la desigualdad de Chebyshev. Pero es necesario conocer la varianza para construir un intervalo de confianza para la esperanza. Entonces, si no conozco la distribución poblacional, pero sí conozco la varianza poblacional, yo puedo utilizar la desigualdad de Chebyshev para calcular el intervalo de confianza para la esperanza. Entonces, la expresión general de Chebyshev es la probabilidad de que x con raya menos mu sea menor o igual que un valor k por la varianza de la variable aleatoria, en este caso por la varianza de x con raya, será mayor o igual que 1 menos 1 partido por K2, ¿no? Entonces, si sustituimos en esta expresión, desarrollamos el valor absoluto, nos queda que la probabilidad de que este intervalo contenga a la esperanza mu es mayor o igual que 1 menos alfa. Entonces, eso tenemos que interpretarlo no como que la probabilidad de esto sea el nivel de confianza 1 menos alfa, sino como que la probabilidad de que el intervalo de confianza contenga el parámetro poblacional mu es al menos de 1 menos alfa. Puede ser esta probabilidad o puede ser mayor. El problema de la desigualdad de Chebyshev es que nos va a dar intervalos poco precisos o mucho más amplios que si conocemos la distribución de probabilidad poblacional. Bueno, vamos a ver un ejemplo. En una población con varianza 11 se extrae un muestreo aleatorio simple de tamaño 36, siendo la suma de sus elementos 180. Determínese el intervalo de confianza para la media poblacional mu de por lo menos el 90%. Fijaos que el por lo menos ya nos da pistas de la desigualdad de Chebyshev. Entonces, el intervalo de confianza para mu de por lo menos el 90% es 5, que sería la media aritmética, menos 3,162, que es el valor que he despejado aquí de k, por la raíz cuadrada de la varianza, que es 11, partido por la raíz del tamaño muestral, que es 36. Y entonces finalmente el intervalo que nos queda es 3,255, 6,745. Bueno, vámonos al punto 5.4.2, ¿no?, donde lo que quiero es construir un intervalo de confianza para el parámetro θ, pero ahora en poblaciones no normales donde tengo grandes muestras, es decir, donde tengo un tamaño muestral que tiende a infinito. El estimador máximo verosímil, que ahora voy a utilizar como pivote, sé por temas anteriores que es al menos asintóticamente normal, asintóticamente insesgado y eficiente, y además puede serlo de forma estricta. Entonces, una de las propiedades que vamos a utilizar de los estimadores máximo verosímiles es que cuando n tiende a infinito hay una convergencia en distribución del estimador máximo verosímil a una normal de esperanza el parámetro y de desviación típica la raíz cuadrada de la varianza del parámetro. La varianza asintótica coincide con el inverso de la información de Fisher, esto es, con la cota de Cramer-Rao, con lo cual
vamos a utilizar como varianza del estimador o varianza del pivote el resultado de la cota de Cramer-Rao. Y como cantidad pivotal o pivote, lo que sería el equivalente a la tipificación del estimador máximo verosímil, con lo cual restamos su esperanza, dividimos por su desviación típica, contando como varianza la cota de Cramer-Rao, y de aquí obtendríamos este intervalo de confianza, que es muy similar al que hemos obtenido anteriormente, ¿no? Por un lado el estimador como eje central del intervalo de confianza, menos una cantidad que va a ser el valor en la distribución normal 0,1 que genera el intervalo simétrico que deja entre los dos puntos este y este un nivel de confianza 1 menos alfa. Bueno, vamos a construir un intervalo de confianza para la proporción poblacional en poblaciones dicotómicas cuando tenemos grandes muestras. Igual que antes, cuando n tiende a infinito o n es suficientemente grande, entonces el estimador máximo verosímil sabemos que es al menos asintóticamente normal, asintóticamente insesgado y asintóticamente eficiente. Entonces, además puede serlo de forma estricta. Entonces observamos que el estimador máximo verosímil de la proporción poblacional, que es P, converge en distribución a una normal. Cuando n es suficientemente grande o n tiende a infinito, de esperanza pi y estrictamente de raíz cuadrada de pi 1 menos pi partido por n. Pero para poder resolver el intervalo de confianza vamos a sustituir en la varianza el valor del estimador muestral p 1 menos p, de tal forma que al tipificar p vamos a tener p menos su esperanza pi partido por esta estimación de la varianza, que va a ser p por 1 menos p partido por n. Y todo esto se distribuye como una normal 0,1. Con lo cual, de forma análoga a como lo hicimos en su momento con x con raya con varianza conocida, nos queda el valor pivote, que sería la proporción muestral, menos el valor de la z de alfa medios, que genera un intervalo simétrico con un nivel de confianza 1 menos alfa, por la raíz de p 1 menos p partido por n, con menor o igual que pi, menor o igual que p menos la z de alfa medios, raíz cuadrada de p 1 menos p partido por n. Bueno, vamos a ver un ejemplo. De una urna con bolas blancas y negras se obtiene una muestra aleatoria simple de tamaño n 140, observándose 80 bolas blancas. Hállese el intervalo de confianza de la proporción p de bolas blancas de la urna al nivel del 99,7%. Al repetir el experimento binomial 1p, extracción de bolas con reposición de la urna, un número de 140 veces con un resultado de 80 bolas blancas, el estimador máximo verosímil de la proporción es p circunflejo igual al sumatorio de x sub i partido por n igual a 80 partido por 140. Sería 80 éxitos partido por 140 ensayos igual a 0,57. El valor tabular k se determina teniendo en cuenta que el nivel de confianza es 0,997. Luego miro en la z, en la normal 0,1, cuál es el valor de k que genera ese intervalo simétrico que contiene dentro de sí un área de 0,997. Entonces observamos que este k es aproximadamente igual a 3. Y ahora lo que hacemos simplemente es sustituir. Tenemos 0,57, que es la proporción muestral, el valor de la z, que es 3, por la raíz cuadrada de la proporción muestral, por 1 menos la proporción muestral, partido por el tamaño muestral, que hemos dicho que es 140. Sustituimos y obtenemos este intervalo de confianza. Bueno, y ahora el siguiente apartado. ¿Qué tamaño muestral necesitamos para poder trabajar con un determinado nivel de confianza, ¿no? Entonces recordemos que si estamos en el primer caso en una normal mu sigma con varianza conocida, entonces tenemos esta expresión, este intervalo de confianza que hemos obtenido, que también le podemos escribir como diferencia entre x con raya menos mu en valor absoluto, ¿vale? Y todo esto igual a 1 menos alfa. Entonces el error en la estimación, es decir, el error que admite el intervalo de confianza, va a ser la distancia que hay desde el pivote x menos raya al parámetro mu, ¿vale? Entonces, si lo llevamos al límite y hacemos x menos mu igual a un valor de la z de alfa medio sigma partido por raíz de n, entonces transformando esta expresión y recordando que e al cuadrado es x con raya menos mu, despejando obtengo que n es igual al valor de la z de alfa medios elevado al cuadrado por la varianza poblacional partido por el error cometido al cuadrado. Bueno,
Vamos a ver un ejemplo. Determínese el tamaño de la muestra necesario para estimar la media mu de una población con desviación típica 4,2 si se quiere tener una confianza del 95% de que el error de estimación se sitúe como mucho entre más menos 0,05. Bueno, pues entonces 1 menos alfa es igual a 0,95, miramos en las tablas de la normal 0,1 y obtenemos un valor de K de 1,96. Por tanto, n va a ser igual a este valor de la z elevado al cuadrado por la varianza partido por ese error elevado al cuadrado. Con lo cual tenemos un valor de 27.106 elementos muestrales necesarios para alcanzar un nivel de confianza del 95%. Bueno, ¿y qué ocurre si la varianza poblacional es desconocida? Pues ahora hacemos exactamente lo mismo, lo que pasa es que en vez de funcionar con el intervalo de confianza que habíamos definido cuando la varianza es conocida, al intervalo de confianza cuando la varianza es desconocida y necesitamos una t de n-1 alfa medios. Y despejando tengo que n es igual al valor de la t de n-1 alfa medios elevado al cuadrado por la varianza muestral partido por el error al cuadrado menos 1. Bueno, estamos ahora en el apartado 5.5, donde nos preguntamos cuál es el tamaño muestral necesario para calcular un intervalo de confianza para la proporción poblacional si la población es una binomial 1pi. Entonces sabemos que si la población es binomial 1pi, sabemos que P es estimador máximo verosímil de la proporción poblacional y además estamos introduciendo ahora que n tiende a infinito, por las propiedades de los estimadores máximo verosímiles, la proporción muestral converge en distribución a una ley normal, de esperanza pi o proporción poblacional y de varianza la varianza poblacional que sería pi 1 menos pi partido por n. Sin embargo, para construir el intervalo de confianza os recuerdo que hemos sustituido esta varianza poblacional por el estimador muestral, ¿no? Que sería p 1 menos p partido por n, porque consideramos que esta diferencia va a ser pequeña, ¿no? De tal forma que ahora generamos de nuevo la expresión equivalente para ver cuál es el error que cometemos en nuestro intervalo de confianza, la diferencia que hay entre el estimador y el parámetro. Pedimos que en valor absoluto esta distancia sea inferior o igual a la semiamplitud del intervalo, la z de alfa medios, la i de p 1 menos p partido por n igual a 1 menos alfa. Y despejando, teniendo en cuenta que el error es esa distancia entre la media muestra y el parámetro, n va a ser igual a la z de alfa medios elevada al cuadrado por la proporción muestral 1 menos la proporción muestral partido por el error al cuadrado. Si no disponemos de una estimación previa de p, de la proporción muestral, me puedo poner en el peor de los casos. Esto es, en el peor de los casos sería la máxima varianza. La máxima varianza poblacional va a ser cuando pi es igual a 0,5. O sea, si multiplicáis 0,5 por 0,5 es 0,25. Cualquier otro producto de números que sumen 1, 0,4 por 0,6, 0,3 por 0,7 os van a dar números inferiores. Entonces 0,25 se va a transformar aquí en un cuarto. Sustituiría toda esta expresión por 1 partido por 4, o si queréis todo esto lo sustituiría por 0,25. De tal forma que, poniéndome en el peor de los casos de máxima varianza poblacional, el tamaño muestral en la binomial va a ser el valor de la z de alfa medios elevado al cuadrado partido por 4 veces el error que admite el intervalo de confianza elevado al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo. Determínese el tamaño muestral necesario para estimar la proporción P de una población con una probabilidad del 99,7% de que el error cometido en la estimación sea como mucho de más menos el 2%. Entendemos que ese error ya sabemos que es proporción muestral menos proporción poblacional, distancia entre esos dos puntos, ¿no? A un nivel de confianza de 0,997 le corresponde un valor tabular en la z de un k aproximadamente igual a 3. Entonces, por tanto, el tamaño muestral, tomando como que estamos en el peor de los casos porque no conocemos la proporción, no tenemos ninguna estimación de la proporción muestral, va a ser n por la z de alfa medios elevado al cuadrado partido por 4 por el error elevado al cuadrado. Entonces tenemos un tamaño muestral de 5.625. Bueno, y esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Os recomiendo de nuevo el manual de don Javier Martín Pliego, el material que os subimos al aula virtual, más material en pacorrabadan.com.
Os animo a que os suscribáis al canal de YouTube y que vayáis comentando en los vídeos todas las dudas que os vayan surgiendo para que podamos interactuar y trabajar en equipo, ¿no? Que es algo necesario en los tiempos que corren. Bueno, muchísimas gracias y en breve muchos más vídeos de estadística. Gracias.